¿Y cuántas veces hemos tomado una decisión por lo que sentimos? Sentí miedo, dije que no, sentí rabia y exploté, sentí tristeza y me rendí. Y entonces después me pregunto, ¿por qué estoy tan cargado, tan vacío, tan fuera de rumbo? Y la respuesta es esta. Cuando nosotros dejamos que las emociones manden por encima de la obediencia, siempre terminamos fuera del plan de Dios. Las emociones son muy buenos pasajeros, pero pésimos conductores. Y eso mismo pasó con el pueblo de Israel. No fue que Dios quisiera darles un rey, fue que el miedo y la inseguridad, la comparación que ellos hacían, hablaron más fuerte que la confianza que tenían en el Señor. Y aquí vamos a ser sinceros, ¿verdad? Porque no nos pasa igual. Queremos ser como los demás, tener muchas veces lo que los demás tienen. Y en ese proceso terminamos desechando a Dios como nuestro rey. Tremendo, ¿verdad? Entonces, hoy quiero que veamos juntos este tema de que lo titulé La obediencia es más poderosa que cualquier emoción. Y para eso vamos a ir caminando por 7 verdades que te traje el día de hoy. Y la primera de ellas es el deseo emocional que desplaza la voluntad de Dios. Estudiando las escrituras encontré que el pueblo pidió un rey porque quería ser como los demás pueblos. Ese deseo no nació desde la fe, nació desde la comparación. Esa emoción de sentirse que eran menos, porque los demás sí tenían un rey visible. Pero el resultado fue que desecharon a Dios como su único rey. Y la Biblia ya lo había advertido. Y lo dice en Deuteronomio 17:4. Vamos a buscarlo. 17:14, perdón. 17:14. Ajá. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habitas, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededor. Dios conocía el corazón del pueblo. Esto no era un asunto de necesidad. Era realmente un deseo movido por las emociones. Israel, aquí vemos cómo Israel tenía al Dios de gloria como su rey, Dios mío, eso era lo más importante, pero eso les parecía poco. Entonces, ¿qué dijeron? Queremos lo que ellos tienen, los otros pueblos. Y eso pasa también hoy en día. ¿Cuántas veces hemos dicho, si tan solo tuviera ese carro de mi vecino, lo que tiene mi hermana, lo que tiene mi amigo? Y entonces esa comparación empieza a abrir la puerta a la desobediencia. Entonces yo te invito a que cuando tomemos una decisión no lo hagamos por lo que sentimos, ni por lo que nos falta, sino que lo hagamos desde lo que Dios ya nos dio, porque entonces si no vamos a terminar desechando su voluntad. Aquí vemos que realmente lo que nosotros no sometemos a Dios termina sometiéndonos a nosotros. Y ahora, ¿qué pasa cuando nosotros dejamos que esas emociones gobiernen? El problema no es solo desear lo que otros tienen, sino dejar que eso que yo siento me controle. Y no solamente estamos hablando desde lo material, sino de cosas que nos pueden estar sucediendo. Y la Biblia es muy clara aquí. Cuando nosotros dejamos que nuestra vida sea gobernada por emociones, terminamos en ruina. Y aquí es donde te quiero compartir esa segunda verdad. Así que antes de seguir, escribe aquí en el chat. Yo no quiero un rey falso, porque Cristo es mi rey. Cristo es mi rey. Y la segunda verdad es que el peligro de dejarse guiar por lo que siento. Veíamos al inicio, es que tuve miedo y dije que no. Veíamos ciertas cosas, ¿verdad? Y eso es porque nos dejamos guiar por eso que estamos sintiendo en el momento. Y las emociones, miren, son como ese carro sin freno. Te mueve, sí, sirve para que te lleve, pero si tú no las sometes al Espíritu de Dios, te van a llevar directamente a un abismo. Y la Biblia lo dice claramente. Vamos a buscar Proverbios. Te invito a que busques allí Proverbios. Vamos a buscar allí Proverbios 29:11. Dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Y busquemos Romanos 8:6 para complementar. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Esos dos versículos son poderosos porque
Cuando nosotros comparamos, el miedo que sentía Israel hizo que se escondieran frente a Goliat. Y eso está en primera de Samuel. El enojo llevó a Caín a matar a su hermano. Esa historia la encontramos en Génesis. La tristeza llevó a Judas al suicidio. Está en Mateo. Entonces, todas esas historias y muchas más nos muestran lo mismo. Si las emociones gobiernan, terminamos derrotados. Entonces, ¿te has dado cuenta que cuando respondes desde la rabia, siempre te arrepientes? O cuando decides desde el miedo, te pierdes las bendiciones. Eso mismo le pasó al pueblo. Prefirió un rey humano antes de confiar en el Dios eterno. Entonces, yo te quiero contar mi testimonio personal, como siempre lo hago. En muchos momentos de mi vida, muchísimo, fui movida 100% por las emociones. Por eso hoy te puedo hablar con autoridad de eso, porque esas emociones tan fuertes me llevaron a tomar decisiones muy equivocadas. Casi me hacen soltar el plan de Dios. Recuerdo de algunos momentos en la vida laboral donde la rabia y la ira por injusticias me hizo reaccionar muy mal. Pero después entendí que esa emoción no me estaba defendiendo, me estaba atando a mí. Y aprendí esa gran lección. Igual que en el núcleo familiar, era muy rabiosa. Entonces, eso desencadenaba muchos problemas. Y lo que no someto a Dios, me gobierna a mí. Por eso nosotros necesitamos entender que las emociones pueden ser un buen indicador, pero nunca un buen guía. Porque cuando por ejemplo, yo decido obedecer lo que siento, termino perdiéndome lo que Dios tenía para mí. Y aquí vamos a llegar a otra verdad muy clave, que es que la obediencia no siempre se siente bien, pero sí abre el camino eterno. Y vamos a mirar un gran ejemplo que es Jesús. ¿Qué mayor ejemplo que Jesús? Miren, Jesús mismo lo mostró en el Getsemaní. Sí, muchos espero que hayan escuchado esto, si no los invito a buscarlo, cuando dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso está en Lucas. ¿Qué vemos aquí? La emoción de Jesús, había angustia, había un temor humano, pero Él decidió ser obediente, rindió una obediencia total. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Escritura y vamos a Hebreos, dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esto significa que la obediencia no siempre entiende con la mente, ¿verdad? Ni se siente con el corazón. Muchas veces se aprende en medio del dolor. Entonces, hay muchas veces que esa obediencia duele en el momento, porque tienes que soltar algo, porque tienes que accionar algo que no quieres, porque te has negado a hacer las cosas y sucede algo en tu vida que te marca muchísimo y aprendes de una manera dolorosa. Entonces, esa obediencia duele, pero te abre el camino hacia el propósito. Mira, si nosotros vemos a Jesús, decimos, wow, si Él hubiese seguido lo que sentía, no habría cruz. Y si no había cruz, no había salvación. Por eso hoy tú y yo estamos aquí, porque Jesús decidió obedecer a pesar de lo que sentía. Entonces, Dios no te pide que sientas, sí, somos humanos, tenemos eso, ¿verdad? Pero Él te pide que no decidas bajo esa circunstancia, ¿verdad? Sino que la lleves a través de la palabra, porque esa obediencia es ahí donde vale más que cualquier emoción. Entonces, si me estás escuchando en este momento, si estás creyendo en esta palabra, escribe ahí en el chat, porque tenemos que declarar obediencia por encima de emociones, obediencia por encima de emociones. Y entonces vemos que la obediencia casi nunca se siente bien. Jesús nos enseñó a obedecer aunque duele, pero vale la pena. Y hay un terreno donde esta verdad se pone a prueba, y es en el perdón. ¿Por qué? Porque pocas cosas duelen tanto como obedecer desde el área del perdón. Porque ahí sí es verdad que tú no sientes que quieras perdonar, no lo tienes que decir, bueno, ay sí, yo voy a perdonar, pero no olvido, y lo veíamos en la prédica, en una de las prédicas anteriores, así que te invito a buscar esa prédica del perdón que está muy buena. Pero realmente el perdón es una prueba de obediencia total. ¿Por qué? Porque aunque esa emoción dice no lo merece, no lo hagas, ¿no? La palabra dice perdona unos a otros como también yo os perdoné en Cristo.
Entonces Jesús mismo fue claro a través de todo su evangelio. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros el Padre Celestial. Entonces, esa muestra del perdón no es opcional, ¿verdad? Porque yo entiendo que cuando yo perdono no libero al otro, me libero a mí. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, lo dice en Romanos. Eso significa que no perdonamos en nuestras fuerzas, sino en la capacidad que nos da el Espíritu Santo. Y cuando escuchamos su voz y somos obedientes a lo que Él nos está mandando, porque no es por nuestra fuerza, es por lo que el Espíritu nos dicta. Ahora bien, aquí me pueden decir, bueno, yo quiero hacerlo, pero no sé por dónde empezar. Tengo tantas emociones guardadas que es que ni me atrevo a hablar de ellas, porque entonces si hablo de la ira me sale el rencor, y si hablo del rencor me falta la falta del perdón, y entonces me pongo triste, y son muchas mezclas, ¿verdad? Pero ahí está la clave del siguiente punto que te quiero compartir. No se trata de que nosotros escondamos lo que sentimos, sino de reconocerlo delante de Dios, porque lo que yo escondo termina gobernándome, pero lo que yo expongo, Dios lo transforma. Y aquí es este punto que es reconocer mis emociones delante de Dios. Ya vamos por el punto 5. Y aquí da bien nuestro mejor ejemplo. Él no ocultaba lo que sentía, lo derramaba delante de Dios, y los salmos están inundados de estas frases donde él iba de una manera sincera ante Dios. Cuando, por ejemplo, cuando dice, cuando en mí se angustiaba mi corazón, tú conocías mi senda. Y así sucesivamente muchos salmos. Entonces, siempre se veía que él se derramaba delante de Dios, porque buscaba a Dios como su refugio. Entonces, tal vez no sabes hoy cómo empezar, pero mira, yo te invito a un simple: Señor, te entrego mi rabia, te entrego mi miedo, estoy triste, Señor, pero abre la puerta, Dios mío, y el Espíritu Santo va a entrar a obrar en ti. Entonces, esa oración es sincera, no tiene por qué ser la más bonita, la mejor redactada, no, tiene que ser la más honesta, la que sale desde tu corazón. Porque cuando tú eres honesto con Dios, Él se encarga de sanar lo que tú confiesas. Miren, a veces las personas, es otro testimonio, a veces las personas piensan que yo soy muy irreverente con Dios por la forma en que yo hablo de Él y cómo me comunico con Él, ¿no? Como tengo esas conversaciones lindas con Él. Y lo hago desde la transparencia, no desde la falta de respeto, sino desde el amor, porque sé quién es mi Padre. Y yo he aprendido que si yo fui transparente con el mundo, ¿por qué no serlo con Dios? Yo lo he dicho: Señor, tengo ira, soy rabiosa, soy la peor en este momento, Señor, hice tal cosa, me siento así, y aquí estoy tal como soy, Señor. ¿Y sabes qué he descubierto? Que Él me ama tanto que jamás me deja igual. De esa rabieta nacieron mis libros, nació un libro de trabajo bellísimo sobre la ira, nació mi mentoría. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas lo peor de tus emociones a Dios, Él te enseña a sacar lo mejor de ellas. Hay una parte creativa en ti que está dormida detrás de todas esas emociones. Así que yo te invito a explorarlas, a entregárselas al Señor, para que Él sea el que te revele qué hay detrás de eso. Entonces, hay una cita bíblica muy linda que está en 2 Corintios 12 y dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En eso que tú eres débil, en esa emoción, ahí el Señor se va a manifestar. Y nosotros entendemos que ya entendemos que no se trata de negar esas emociones, sino de reconocerlas delante de Dios. Entonces, las reconozco, pero tengo que decidir en qué voy a creer. Y aquí está la gran diferencia entre vivir por las emociones o vivir por fe. Y esa decisión va a marcar tu destino. Y la palabra lo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo muy conocido, Filipenses 4:13. Entonces, mis emociones me pueden decir: estoy solo, estoy triste, estoy abandonado. Pero la palabra de Dios te dice: no te dejaré ni te desampararé. ¿Verdad? Entonces, nosotros vemos que no tenemos que andar por vista, sino por lo que Dios dice de nosotros. Tus emociones, mira, las emociones, eso es como una montaña rusa. Eso todos los días hay diferente, sube, baja, me siento, eso es un torbellino.
Pero la palabra de Dios dice que Él permanece para siempre. Tus emociones varían, pero Él permanece para siempre. Hay días realmente en los que yo no tengo ganas de orar, de adorar, de perdonar, de dejar de sentir esa rabia. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo me muestra, me revela. Y decido hacerlo porque la palabra lo dice, porque Dios me da instrucciones, porque Dios está trabajando en mi carácter, porque Dios me está madurando en la fe. Y cada vez que decido creer en esas palabras, por encima de mis emociones, veo como Dios me sostiene. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esto significa que no vivimos gobernados por emociones, sino guiados por el Espíritu Santo. Y esto nos conduce a nosotros a obedecer la palabra. Y ya llegamos al último punto. Y es que yo no puedo vivir creyendo en mis emociones, sino en la palabra, ¿verdad? Y aquí algo poderoso sucede. Bueno, por ahí de fondo escuchan mis perros, están hoy como alborotaditos. Y algo poderoso sucede. Yo entro en el reposo, entro en ese reposo de Dios. Y el reposo de Dios aquí no es solo un... Ya va, denme un segundito, perdón, ya va. Ay, perdón, qué pena. Fui a ver si los podía calmar, están como alborotados. Bueno, seguíamos hablando del reposo, ¿verdad? Que el reposo que habla la Biblia no es un reposo físico en esta comparación que les quiero hacer aquí, sino se refiere al reposo, al descanso en su palabra. Miren, el pueblo de Israel no entró en un reposo por su incredulidad y la queja. Y esto es muy importante. Nosotros tenemos que entrar en ese reposo que no es el que el mundo nos da, ¿verdad? Sino es el que Él nos entrega. Cuando Él dice en Mateo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y es hermoso porque este reposo no es un sentimiento pasajero. Es realmente el fruto de obedecer y confiar en Cristo. Porque ya tú ahí descansas. Tu Señor te entregó esto, tú harás. Ya no lo hago en mi fuerza, es el Santo Espíritu que lo hace. Entonces, ese verdadero descanso no es vacaciones. Es la paz que sientes cuando sabes que hiciste lo correcto delante de Dios. Aunque no tuvieras ganas, aunque no te naciera. Y ese es el verdadero reposo de la obediencia. Confiar en Él. Estar quietos. Entonces, hoy te invito a analizar estas preguntas. Estas preguntas tan importantes. ¿Qué emoción está pesando más que tu obediencia? En este momento, ¿qué emoción está pesando más que tu obediencia? La rabia, la tristeza, el dolor, el miedo a perder, la ira que no quieres soltar, la tristeza que te puede estar paralizando, la comparación que te roba tu identidad. Hoy vamos a entregarle a Dios esas emociones, porque las emociones no son nuestro rey. Cristo es nuestro rey. Te invito a colocarlo en el chat. Así que levanta tu voz y declara conmigo por fe. Hoy decido obedecer a Dios por encima de lo que siento. Mis emociones no me gobiernan, me gobierna Cristo. Su palabra es mi guía y su obediencia. En su obediencia yo encuentro mi reposo. Si lo crees, vamos a decir un fuerte amén ahí donde estás y también te invito a compartirlo en el chat. Entonces, esos eran los 7 pasos que te quería contar de cómo la obediencia debe estar por encima de nuestras emociones. Hemos hablado de emociones,
obediencia, pero nada de esto va a tener sentido si Cristo aún no es el Señor de tu vida. Y hoy puede ser ese gran día. Hoy puede ser ese gran día. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si tú nunca has recibido a Jesús, o si alguna vez lo hiciste pero te apartaste, este es tu momento. La Biblia dice, al que a mí viene yo no lo echo fuera. Juan 6:3-17. Así que te invito a hacer esta oración con todo tu corazón, reconociendo que tienes que tener un cambio en esas emociones. Jesús mío, mi Señor, hoy reconozco que soy un pecador. Hoy reconozco que te necesito. Hoy te abro mi corazón. Perdóname, Señor, por todas las veces, Dios mío, que quise hacer mi voluntad y no la tuya, Señor, que caminé a mi manera, Señor. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y hazme una nueva creación, hazme una nueva criatura, Padre. Desde hoy tú eres mi Rey y mi vida te pertenece. Amén, amén. Así que bueno, nos vemos en la siguiente prédica. Dios te bendiga grandemente y recuerda aplicar todo lo que está aquí.